ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy, que es 20 de abril de 2015, que coincide con el primer día del mes de Rajab de 1436. Y esto quiere decir una cosa, que nos separan 2 meses tan solo del sagrado mes de Ramadán. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga llegar a este mes tan sagrado y tan indicado, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé las bendiciones de este mes tan especial. Como siempre, tengo el placer de estar con ustedes, de estar a su disposición, inshallah, para contestar sus dudas y sus preguntas relacionadas con el Islam y con la jurisprudencia islámica, que para eso estamos aquí en Consultas Islámicas. Y estamos, digo, porque como siempre me gustaría dar la bienvenida a mis dos queridos hermanos, a Mohammed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa barakatuh. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah, muy bien. Contento de tener con nosotros al hermano. Por supuesto, y por eso decía dos queridos hermanos, porque tenemos el placer y el privilegio de tener de nuevo con nosotros a nuestro queridísimo hermano Tawfiq Shaddadi al-Harraq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermano Tawfiq, ¿qué tal estás? Bien, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Que Allah os bendiga a los dos. La verdad os he hecho de menos. Y desde aquí quiero mandar un saludo a todos los hermanos y las hermanas que se han preocupado, que han preguntado. Y esto es, si no das las gracias a la gente, no das las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, como nos enseña nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Barakallahu fiqh, pues encantados de tenerte aquí con nosotros, sano y salvo, alhamdulillah, y que Allah subhanahu wa ta'ala haya restituido tu salud. Y por supuesto has notado como te hemos echado de menos también, pero la gente ha preguntado mucho por ti y eso es muy buena señal, alhamdulillah. Paso, inshallah, a dar o a detallar las vías que tienen ante ustedes para ponerse en contacto con nosotros. Como siempre, el número de teléfono, que es el 911 7302 51, 911 7302 51, que aparece en la pantalla ahí ante ustedes, y también el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com/consultas islámicas. Inshallah, vamos a empezar con un tema introductorio, y es que nos han llegado varias dudas, algunas de ellas relacionadas con algo que está quizá al orden del día, ¿no? Algo que está de actualidad. Se habla mucho de yihadismo, de yihadista, pero también se habla de salafismo, ¿no? De grupos salafistas, etc. ¿A qué viene esta denominación? ¿Quiénes son los salafíes? ¿Qué grupos son? ¿Qué ideología tienen? ¿Son un grupo monolítico o realmente hay diferentes fracciones o tendencias dentro del salafismo? ¿Qué podemos decir al respecto, hermanos? Hermano Tawfiq, ya que estás de nuevo con nosotros, por supuesto, empieza primero. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah, ala alihi wa sahbihi man walah. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sobre sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día de juicio final. Amén. La verdad, hermano, te felicito por esta pregunta. Es una pregunta que todo el mundo está preguntando. Sí. Y es deber pues, nuestro arrojar un poco de luz sobre este tema tan complicado. El nombre en sí mismo tiene una raíz, digamos, a nivel léxico, como término salaf, salafía, del verbo salafa, es algo de siempre relacionado con el pasado, los antepasados, algo que ya pertenece al pasado. Y en un término cronológico hay un salaf, hay un khalaf, hay unos antepasados y luego vendrá otros a posteriori. Todo ser humano tiene un salaf. Exactamente. Hasta aquí pues no tenemos ningún problema en la semántica del término como salaf o salafía. Pero a nivel un poco jurídico, shar'i, a nivel islámico, salafía, pues si nos referimos a los primeros musulmanes, a aquella primera generación sagrada,
Como salafía es un término, hay que reconocer que es bastante novedoso. No figura en el Corán, en el Sagrado Libro de Allah subhanahu wa ta'ala, no figura en la auténtica sunna de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Corán, al dirigirse a los musulmanes y la auténtica sunna, siempre ha utilizado los términos que todos conocemos. Desde ya nuestro padre Abraham, la paz de Allah sea sobre él, cuando nos llamó musulmanes, para mí esta es la mejor palabra de denominar a todos los seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero tenemos indicaciones en la Sunnah cuando hizo falta a la hora de marcar posiciones. Hubo luchas teológicas, ideológicas, políticas en el seno de las primeras generaciones de los musulmanes, y los propios musulmanes han tenido la necesidad de marcarse el terreno ideológico, político, cultural, incluso la evolución de las ciencias islámicas. No existía en el Corán y la Sunna algo que se llama fiqh, tafsir, exégesis, jurisprudencia, pero los sabios han tenido la necesidad de denominar estas disciplinas para un poco aclarar todo lo que es el Islam en su faceta académica. De ahí el término de salafía. Encontramos una indicación en un famoso hadith de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatado por el Bukhari y Muslim: "Khayrukum qarni thumma alladhi yalih thumma alladhi yalih". Las primeras generaciones de vosotros son mi siglo y 2 siglos más. En profeta hablo, digamos que las mejores generaciones son 3 siglos más o menos. Las más destacadas. Las más destacadas y también en mejoría. Los más cercanos al profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando más nos alejamos, ya viene la desviación, vienen las innovaciones negativas. Sí, nos quedamos con ese primer hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que quizá presenta esta noción de salafía. Antes de pasarte la pregunta, hermano Mohamed Said, con tu permiso, voy a dar paso a una llamada, nuestra primera llamada de la hermana Josefa, desde Badajoz. Assalamu alaikum, buenas tardes. Adelante. Bueno, pues yo quisiera hacer 2 consultas. Sí. La primera es que, por ejemplo, yo he pedido consejo recientemente a las musulmanas de cualquier índole. Bueno, mi consulta fue de cualquier tipo. Entonces, yo lo que quiero saber es si cuando pide consejo una persona, independientemente de su cultura, a una persona musulmana, estas personas deben de escuchar, de aconsejar en la medida, o por lo contrario, en mi caso, fue rechazada con una respuesta bastante ingrata, sí, lo que me dolió bastante. ¿Se puede detallar quizá la pregunta de qué fue? O sea, índoles personales, sí, de cosas que no entiendo muy bien, porque, por ejemplo, no entiendo muy bien de que haya personas musulmanas que, bueno, que porque todavía no soy musulmana se me rechace, y yo me considero, la verdad, una persona del mundo, sí, soy hija de Dios como todo el mundo, entonces me duele bastante, y que te respondan como me respondieron, de que no eran psicólogos, y que cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene su vida, y ya está, ya. Y su pregunta es acerca de si esta actitud de algunos musulmanes es correcta o no desde un punto de vista islámico, ¿no? Sí, claro, porque yo creo que todas las personas debemos ayudarnos, porque estamos aquí en este mundo para eso, para ayudarnos los unos a los otros, para comprendernos, no para apedrearnos, no para... Porque yo leo el Corán, lo tengo, y la verdad que leo muchas cosas que luego veo en la gente que no es así, y me duele, porque la verdad que una cosa es el Islam y otra cosa son las personas. Yo no entiendo eso, pero en este mundo creo que estamos para seguir lo que Allah, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, no para... ¿Usted se autodefine como musulmana ya o aún no ha entrado en el Islam? Yo todavía no he entrado en el Islam, pero me considero musulmana, porque hago cosas en mi corazón que creo que Allah lo ve en mi bueno, que es lo que debo de hacer, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quiere a las personas que son buenas, que van por el mundo con las manos limpias y el corazón puro. La segunda pregunta, ¿tenía usted alguna segunda pregunta? Sí, tengo otra pregunta. Por ejemplo, cuando hablas con una persona sobre un tema que tus ojos ven que hay una cosa que es verdad, pero esa persona lo niega y te jura por tu
mi caso por mi madre fallecida, que es verdad, que por tu madre que es verdad, y luego al final resulta de que no lo es. Eso cómo se considera en el Corán y cómo se considera ante los ojos de Allah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí. Quiero Acerca de su madre ha mencionado algo, quizá no ha quedado muy claro. ¿Cuál fue? No, mi madre está fallecida, entonces juró por mi madre fallecida que lo que él estaba diciendo era verdad, aunque mis ojos estaban viendo lo contrario. Falso testimonio, falso juramento. Sobre una persona fallecida. Exacto, entendido. Muchísimas gracias, Josefa. Esperamos poder ayudarle. Gracias. También quisiera dar las gracias, bueno, pues que el programa, la verdad, que a mí, incluso a personas que todavía estamos, bueno, pues que todavía no hemos dicho la shahada, nos ayuda mucho. Porque aprendemos bastante todas las dudas. Muchísimas gracias, Josefa. Salam alaikum. Muchas gracias. Wa alaikum salam. Pues las dudas de Josefa desde Badajoz, inshallah, le vamos a contestar enseguida. Antes vamos a seguir con el tema y ya pasamos a las dudas que nos ha planteado, que creo que son bastante importantes. Te habías quedado, hermano Sofi, con el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice Khairul Quruni, la mejor generación, aquella que viene después de mí y la que viene después y la que viene después, las tres primeras generaciones. Este hadith es crucial a la hora de definir qué es el salafismo. En estos salafías son las tres primeras generaciones, la generación del profeta Muhammad, la paz sea con él, la generación de Sahaba, de los nobles compañeros, y la generación seguida son los tabi'in, los seguidores que vinieron después. Pero esos son salaf o salafía. O sea, ¿cuál es la diferencia? No, ahora está hablando de salaf en términos cronológicos. Después aclarar salafía como movimiento, metodología de entender los textos. Y quizás la otra faceta que sale en los medios es la faceta política, estas cosas. Pero si no hacemos esta introducción y solamente nos metemos en las cosas mediáticas... No, es fundamental. Exactamente. De esto, pues esta manera de entender el salaf son nuestras tres primeras generaciones. Nuestros ulama hablan como fecha para entendernos de una manera aproximativa al llegar al año 325 de la Hijra, en la época del Rashid, el Jalifa Abbasi Rashid, unos 300, sí, más o menos por ahí, ya podemos hablar de este salaf, de estos antepasados. Y de esto, pues se ha quedado, ninguno se autollamaba salafí o salafismo o salafía. A la hora de traducir la filosofía, sobre todo griega, la lógica de Aristóteles, hubo luchas teológicas, racionalismos, el nacimiento de sectas racionalistas, Mu'tazila, Jahmiya. Pues los propios musulmanes, para un poquito diferenciarse de otras sectas, se autollamaron Ahlul Athar, la gente que está siguiendo los textos, Ahlul Hadith, la gente del Hadith, en diferencia de la gente que está siguiendo otras metodologías ajenas a lo que es el libro y la Sunna. Hemos tenido varios nombres, hasta un nombre ya un poquito más famoso, Ahlus Sunnah o el Jama'a. Y de ahí hasta la época de Ahmad ibn Hanbal, del cuarto imam de las cuatro escuelas, hubo una lucha bastante grave, sobre todo en temas teológicos. Sí, bueno, ese es un tema acerca de Khalq al-Qur'an, la creación del Qur'an, etc. Pero, hermano Mohamed Said, nos ha explicado el hermano Tawfiq un poco los argumentos que se utilizan desde Salafía para fundamentar sus ideas y su metodología. Pero yo le pregunté también cuál es la diferencia entre Salaf y Salafía, ¿no? El Salaf, como bien ha mencionado el hermano Tawfiq, estamos hablando de una generación, estamos hablando de un concepto de Islam relacionado con esa base pura, cercana a la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde se limitaban a seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde la misma comunidad musulmana estaba libre, digamos, de desviaciones, de influencias ajenas por las diferentes culturas, ideologías, pensamientos, civilizaciones, tendencias, etc. Si hablamos de salafí, bueno, recalcar antes que el salafismo, salafí ha utilizado los medios occidentales, no tiene nada que ver ni con una cosa ni con la otra, ni con el concepto histórico, ni con la base ideológica, ni con la tendencia política, porque confunden totalmente. Salafista hoy en día en los medios occidentales es un terrorista.
Salafista es un radical, salafista es un ortodoxo que opta por la opción más radical y más cerrada del Islam para atentar contra los demás, etc. Y es totalmente peyorativo y es totalmente equivocado. Por eso hablar de grupos salafistas, no sé qué, mezquitas salafistas, se refieren a extremistas. Es una generalización. Generalización totalmente carente, digamos, de objetividad. Salafía como movimiento reformista, como ideología política, como opción en la reforma, digamos, en la historia del Islam o de los movimientos reformistas en el Islam, podemos hablar de ella a finales del siglo XVIII con el Renacimiento, ¿no? Sí. Después de la decadencia, la caída del califato otomano, en Egipto, efectivamente, podemos hablar de una escuela que se caracterizó por el llamamiento a volver a las fuentes principales, a la pureza del Islam, a alejarnos de las desviaciones, de las tendencias... a la superstición. Superstición, ciertas conductas, etc. Podemos hablar del movimiento de Muhammad ibn Abdul Wahhab en Arabia Saudí, de Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abdurrahman al-Kawakibi bin Badi, etcétera, indiferente. Y había otras escuelas, por ejemplo, la corriente sufí, que también emprendió una reforma en ciertos lugares del mundo musulmán, sobre todo teniendo en cuenta que el mundo musulmán en aquel entonces estaba sometido a la colonización, etcétera, como movimiento reformista que hacía un llamamiento a volver a las fuentes principales, al Corán y al Sunna, a Hadi Salaf, a digamos, la guía, el método de vida de nuestros ancestros piadosos. Las pautas, y que esa reforma esté basada sobre digamos, la primera generación, lo que destacó la primera generación. Que los actuales no van a tener ese éxito y no van a conseguir, digamos, la bonanza ni el desarrollo, sino con aquello que siguieron los primeros ancestros nuestros. Eso es como un movimiento reformista. De ahí, digamos, hay un casamiento, ¿no? Un matrimonio entre lo que es la ideología reformista del salafismo con ciertas fuerzas políticas que querían dominar en ciertos puntos del mundo islámico. En aquel entonces se convierte en un movimiento reformista y también con un movimiento político apoyado con el poder, con la política, pues la fuerza armada y militar en ciertos lugares del mundo. Y también tenemos que tener en cuenta las diferentes clases dentro del salafismo, digamos, el salafismo ideológico, el salafía da'wiyya, como movimiento reformista, pues ideales, maneras de ver la realidad, maneras de leer la historia del Islam, de planificar el futuro de los musulmanes, donde cómo corregir, donde digamos, trabajar para conseguir un desarrollo dentro de la comunidad musulmana. También diferenciar de al-madrasa salafiyya en el aspecto del hadith y del fiqh, lo que es madrasat al-athar o madrasat al-hadith o al-salafiyya al-nasiyya, que destaca por es textualista, una lectura literal de los textos, que roza ya al-zahiriyya, incluso en ocasiones pues niegan las metáforas en el Corán, el Majaz, y luego hablar de al-salafiyya dentro del aspecto de la aqida, madhab al-salaf y madhab al-khalaf, en el aspecto de al-asma o al-sifat, es una parte totalmente técnica. Y luego hablar de al-salafiyya al-jihadiyya, digamos, el movimiento del salafismo militar, o hablar del movimiento salafista como una acción, el salafismo en acción. Tekfiri, que declara a la vasta mayoría de... Es una rama que viene después. Entonces eso inicia salafiyya al-jihadiyya, que es un término que no existía en absoluto ni existe en nuestras referencias, sino desde los años 80 con la guerra de los afganos con la Unión Soviética. Esos grupos de mujahidines que han ido ahí, apoyados por Estados Unidos, por Europa, por todos los países árabes y musulmanes, facilitándoles el camino y el armamento y el apoyo logístico y mediático y espiritual. Había delegaciones de sabios musulmanes que iban ahí para animar a los mujahidines porque le interesaba al otro bando que estaba en contra de la Unión Soviética en aquel entonces. Ahí adoptaron ciertos grupos, después de la guerra de Afganistán y haber ganado ahí, pues
se dividieron en diferentes ramas y ahí tenemos el tekfirín, tenemos el hijra o tekfir, el éxodo y la apostasía, si se puede decir. Luego tenemos el Jama'a al-Islami, luego tenemos Al-Qaeda, luego tenemos los núcleos que hoy en día nos dieron el fruto de ciertos grupos como el Estado Islámico, como Al-Shabaab, como tal y cual. Pero no son... Y ellos, para justificarse, siempre quieren tener esa relación, etiqueta, ¿no? Esa etiqueta de que vienen del Salaf y que tienen manhaj al-Salaf, mientras que el salafismo, todos pertenecen a cualquiera que sigue los pasos de Sahaba, los pasos de nuestros ancestros. En un sentido genérico, todos seguimos los pasos de nuestros Salaf, de nuestros ancestros piadosos, en todos los aspectos de la vida. Pero como hizb, como grupo, como partido, como, digamos, secta o rama o agrupación o facción, pues no se conoce como tal en la historia del Islam, ni tienen fundamento en las bases jurídicas, teniendo en cuenta los matices entre el salafía al-da'wiyya, el salafía al-jihadiyya, el salafía al-fiqhiyya y como madrasa, como escuela, y luego, para terminar, pues el salafismo como estilo de vida, ¿no? Gente que ha adoptado una apariencia física acorde a una época, que un entendimiento, una época, simplemente, digamos, un estilo nostálgico, ¿no? Puede ser una persona que no tiene ni idea el salafismo como ideología, ni como política, ni como escuela jurídica y tal, pero sí ha querido, pues, llevar una barba larga, vestirse con un camis y llevar un estilo de vida acorde a otras épocas. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, clasificar a una persona por su apariencia física y decir este es salafi y este no es salafi es una barbaridad. Referirse al salafismo como la cuna, digamos, del extremismo y el terrorismo y tal es otra barbaridad. Limitar el salafismo a una simple manera de ver las cosas o una escuela jurídica o una tendencia, una metodología histórica es otra equivocación. Referirse al salafismo, teniendo en cuenta esa base cronológica, histórica, como que abarca a todos los musulmanes y todos los grupos, esa sería la definición correcta del salafismo. Se desprende de lo que habéis dicho los dos, que realmente estamos hablando de una realidad muy compleja, que los medios de comunicación, pues, reducen a etiquetas y a nombres, mientras que incluso muchos grupos violentos, etcétera, usan la terminología salafí o musulmana o islámica para legitimarse y para ganar adeptos. Vamos a pasar a las preguntas de Josefa desde Badajoz, aunque inshallah el próximo episodio seguiremos con estas introducciones que creo que son muy importantes para que la gente conozca más de estos términos y de la historia que se esconde detrás de ellos. La primera pregunta de Josefa es acerca de la actitud de algunos musulmanes que pues no están dispuestos a oír lo que dicen los demás. Hay gente que viene con problemas familiares, problemas de la vida, quiere entrar al Islam, etcétera, pero la gente no quiere o no tiene la capacidad y la disponibilidad de escuchar y especialmente de entender. Yo creo que es un caso que no lo podemos generalizar. Sí. Se supone que el musulmán, su función es da'iyya, es predicar y propagar y divulgar el mensaje de Allah y de su mensajero Muhammad, la paz sea con él, de las mejores maneras posibles. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena en el Corán en más de una aliyah exhortar con la mejor palabra, con incluso la mejor discusión, debate. Esto es el ejemplo que nos ha dado el mismísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuestros sabios hablan en términos que el da'iyya o el musulmán, a la hora de predicar el mensaje de Allah y de su mensajero, es como un médico. Y nadie puede imaginarse a un médico si le viene una persona enferma. Paciente. Al contrario, a un paciente le debe tratar, le debe curar, le debe ayudar. Y escuchar. Y escuchar. Yo creo que es un ejemplo que nos representa, digamos, al ideal del musulmán. Supongo que... Pero sí que es una realidad que se da. Sí, hay gente que, lamento decirlo, que incluso aleja a la gente del Islam. Pero no podemos generalizar, son hechos aislados y casos aislados. Sí. Pero el musulmán, alhamdulillah, debe siempre exhortar con la mejor palabra, actitud, ayudar, escuchar.
Y yo creo que en este caso pues, hay otros ejemplos que, alhamdulillah, podemos corregir esta actitud de este hermano y de esta hermana. Hermano Mohamed Said, ¿estás de acuerdo que es muy aislado, que son casos aislados, o realmente existe un individualismo, o mejor dicho, un egoísmo, que cuando viene gente pues no les escuchamos ni les prestamos atención? Efectivamente, como dice el hermano Tawfiq, generalizar no es lo Por supuesto, correcto, eso pero sí. sí hay un fenómeno, podemos decir que sí que lamentablemente está extendido entre la comunidad musulmana, sobre todo en Occidente, donde esa función de da'iya es una exigencia de nuestra realidad, porque en las sociedades donde el Islam es mayoritario, la comunidad musulmana es mayoritaria, pues el mismo musulmán diariamente no necesita dar explicaciones, ni presentar su Islam, ni dar a conocer su fe, su creencia, su modelo de vida, pero en esta realidad que somos una minoría y tenemos contacto con diferentes culturas, diferentes ideologías, nos vemos obligados en muchas situaciones a explicar nuestra forma de ser, nuestra creencia, nuestra práctica, y sobre todo cuando se nos acerca a la gente a preguntar y a conocer y a saber, y lamentablemente ese rechazo y esa mala conducta está ocasionada por esa falta de información y falta de asimilación de los propios musulmanes al Islam. El que carece de algo no lo puede dar. Muchas veces hermanos que no tienen la capacidad de explicar cuestiones en el Islam recurren a la violencia o al rechazo o a la violencia verbal o a no escuchar ni siquiera, porque no puede contestar. No es que le haya ofendido realmente la pregunta, no tiene la respuesta. Entonces, para evadir, digamos, esa respuesta, demuestra que está indignado, que esto no podemos hablar, que cada uno pueda seguir con su vida, me tienes que respetar, yo hago lo que me da la gana. No, explícale por qué ayunas, por qué rezas, por qué el Islam habla de esto, defiende tu religión. El problema está en que no tenemos esa capacidad, por lo tanto recurrimos al enfrentamiento y nos olvidamos de la base de la exhortación. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Exhorta al camino de tu Señor con sabiduría, con una buena exhortación y buenas palabras, y en el momento de debatir tiene que ser con buenos modales y de buenas maneras, y eso se le olvida a muchísimos hermanos, y el consejo en nuestra religión es algo fundamental, no es una base de nuestra religión. Ad-dinu nasiha, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la religión es la exhortación y es el consejo y es la lealtad, como también, y la sinceridad en este caso. Y si viene alguien a pedirte ayuda y consejo, cuando es un hermano musulmán y estamos hablando de una hermana que está a la puerta del Islam, que también está buscando, digamos, esa confirmación en el camino del Islam, está buscando consejo, debemos de hacerle caso y ayudarle. Si no podemos orientarle y indicarle a las personas que están cualificadas, que le pueden proporcionar ese consejo oportuno. Claro, que en este sentido, y nos quedan pocos minutos para la pausa, ¿tú crees que algunas personas son expertas en encontrar impedimentos ante la gente para aceptar el Islam? Es decir, no aceptan a la gente y no las entienden dentro de su contexto, su vida, porque cada uno de nosotros tiene su vida con sus cosas buenas y malas, y mucha gente pues hace de eso como impedimentos y obstáculos ante la gente. Es posible, yo no sé si es un sueño que tengo, ¿por qué no formamos a los du'at? Se habla de formar los imames, que es un derecho, es una asignatura pendiente, es un error gravísimo que estamos cometiendo, sobre todo nosotros en un contexto occidental. Que no formamos. Pero formar a los imames es un clamor que ya todo el mundo, si no nos ponemos nosotros la fecha, un día vendrá el político y nadie va a subir al minbar a dar una khutbah si no habla el castellano. Pero la lengua no se limita a la lengua hablada, sino a la cultura. Más que la lengua es el lenguaje. El lenguaje. De la misma manera o del mismo modo hay que formar du'at a esta gente que va a predicar, que va a hacer da'wah. Es que el da'wah es una técnica. Es un arte. Es un arte y la gente está muy bien la buena fe que tienen, pero por otra parte hay bagaje cultural, hay estatuto psicológico,
hay ignorancia, hay gente para hacer da'wah, pues la verdad hacen barbaridades. Sí. No voy a entrar en sus corazones, pero yo creo que es el momento de también un instituto, no sé, de una manera u otra. Una institución que se haga cargo de esto. De ahí pues podemos proteger a nuestra juventud de Daesh, de radicalismo, de la violencia. Y podemos también formar imames y también guías espirituales, duat, predicadores, y con esto yo creo que podemos tener algo que nos, la verdad, representa nuestra querida y amada región islámica, y podemos cosechar buenos frutos, inshallah. Inshallah, barakallahu fiik. Espero que esto haya contestado de manera genérica a la pregunta de Josefa desde Badajoz, porque también su pregunta ha sido un poco genérica, y inshallah, después de una pequeña pausa, vamos a contestar su segunda pregunta y también otras preguntas que nos van llegando. Salam alaikum. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب تاجنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos de vuelta en Consultas Islámicas. Nos había quedado la segunda duda de Josefa, que nos preguntaba acerca de jurar por una persona fallecida. Bueno, la pregunta es que se dividía en dos ramas, si se puede decir. Jurar por una persona fallecida, y la segunda pregunta dentro de esta pregunta es también no cumplir con el juramento, no cumplir con, digamos, el testimonio de uno, ¿no? El aspecto de jurar por alguien que no sea Allah subhanahu wa ta'ala islámicamente es incorrecto. Sea persona o no. Sea persona o no, no podemos jurar por la vida de nadie, ni jurar por el Corán, ni jurar por nuestros padres, ni por nuestros hijos, ni por la vida de nadie en absoluto, ni por la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solamente se nos está permitido jurar por el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala o sus atributos, jurar por Allah subhanahu wa ta'ala. Y nunca hay que recurrir al juramento salvo en casos específicos, no tomarlo, lo dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también en el Sagrado Corán, y no toméis el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala como en vano, jurando por su nombre cada 2 por 3. Hay gente que jura por todo, juro por Allah que tal, juro por Allah que cual, y eso es faltar el respeto, ¿no? a la sacralidad del nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, y el juramento en sí es algo tan serio. Y una vez que hacemos ese juramento, digamos, confirmado, con toda la intención, seguros de lo que estamos diciendo, hay que llevarlo a cabo. Nunca tiene que ser mintiendo, nunca tiene que ser con la intención de incumplirlo, porque ahí caemos en otra falta y debemos de expiar esa falta, que es el falso juramento, ¿no? Sí. Primero, no jurar nunca por nadie ni por nada que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, y si juramos tiene que ser un juramento sincero y hay que cumplir con ello, si no, hay que recurrir a la expiación de esa falta grave. Barakallahu fiik. Tengo una pregunta aquí por parte de un hermano. Said nos dice: Salam alaikum, me llamo Said, soy de Valencia. Una consulta: mi hijo va a cumplir en septiembre 12 años. ¿Puede hacer Ramadán completo? Es decir, como hemos dicho al principio, el Ramadán, inshallah, está muy cerca. Entonces pregunta acerca de su hijo de 12 años. Las condiciones consensuadas para la obligación de Ramadán, una de ellas es llegar a la edad de taklif, la edad de la responsabilidad legal o jurídica, que es el bulugh, que es esta pubertad. En este caso, pues él debe saber si su hijo ha llegado o no, aunque a mí personalmente la edad de 12 años me queda un poco corta. Sin embargo, los nobles compañeros solían entrenar, entre comillas, enseñar a sus hijos de ayunar un día, 2 o 3, para un poquito ya al llegar a la edad de la responsabilidad están más o menos acostumbrados. Estén preparados para llevar a cabo con regalos, con juegos, sí, y todo esto. No. Hermano Said, la segunda pregunta de también el hermano Said nos dice: una pregunta, mi bisabuela tiene 110 años, mashallah. Antes rezaba mucho, ahora no quiere rezar. ¿Podemos rezar por ella? Porque ella no puede andar ni nada, no se puede mover. Entonces, ¿qué se puede hacer en este sentido? Si el problema, digamos, es la incapacidad física, ¿no? El no poder inclinarse, rezar erguido, y no poder llevar a cabo ciertos movimientos corporales de rezo, que es el rukú, el sujud, el julus, etc., puede recurrir a rezar sentada
en el caso de que pueda llevarlo, incluso tumbada o acostada o simplemente con la cabeza, ¿no? Si se refiere a que ya ha perdido las facultades, digamos la facultad cognitiva y mental, ya no tiene capacidad mental, ya tiene demencia, eso es demencia senil o ha perdido la memoria, ya no se concentra, Alzheimer, etcétera, ya no razona, en este caso está exenta de responsabilidad, no puede rezar ni deben de rezar por ella. Y el rezo no es algo que se pueda delegar, ¿no? Es una práctica individual, es fardu ain, es una obligación individual de cada uno, una responsabilidad particular de cada uno de nosotros. Hay que llevarla a cabo en las capacidades que tenemos a nuestro alcance. Si estamos bien de salud, hay que rezar correctamente y debidamente. Si estamos impedidos con alguna enfermedad, alguna incapacidad, etcétera, recurrimos al permiso de rezar sentados, acostados o con los movimientos. Pero si hemos perdido las facultades mentales, ahí no es nuestra obligación rezar, entonces ni ella reza ni ellos rezan por ella. Sí, porque la capacidad cognitiva intelectual es como una condición de rezo, y el rezo no se puede llevar. Entra en esa responsabilidad jurídica, ¿no? Ahliyat al-mukallaf, ¿no? Esa aptitud y esa capacidad óptima de llevar a cabo todas las prácticas, y una de ellas es el intelecto, al-aql, ¿no? El uso de razón, el raciocinio. Una persona que está inconsciente, sea por la razón que sea, o no tiene facultades mentales, no puede ni ayunar ni rezar porque su práctica no tiene validez. Y en todo caso el rezo es intransferible, ¿no? O sea, no se puede hacer en absoluto. Otra persona. Barakallahu fik. Otra pregunta, que es la siguiente. Nos dice la hermana Khadija: Assalamu alaikum, hermanos, somos seguidores de ustedes desde Canarias. Desde aquí les enviamos un abrazo y saludos a todos los hermanos que nos ven y hermanas que nos ven desde Canarias. Pues nos dice: quisiera preguntarles si una chica se pone pelo postizo es haram, pero si lo que se pone es pelo de hilos, como trenzas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué dice el Islam? Muchas gracias de antemano, nos dice. Es bastante sabido en la jurisprudencia el hadith Abdullah ibn Mas'ud, hadith Abu Huraira, narrado también por nuestra madre, la madre de todos creyentes, Aisha, que utilizar peluca o pelo postizo es haram y prohibido. Sin embargo, nuestros sabios han matizado ciertos casos. Si es por la belleza, el adorno y exhibición, esto es totalmente haram y prohibido. La norma es por el engaño. O por el engaño, porque ya sabemos a la hora de pedir la mano de una mujer y en un contexto social, y esto es totalmente prohibido. Incluso los sabios lo llegan a los pecados capitales. Pero existen excepciones. Existen excepciones desde ya el Imam al-Nafrawi, la escuela maliki, el Uthaymin actual, que ellos matizan un poquito si es para cubrir un defecto, si una mujer que se le ha caído el pelo, o otra mujer por quimioterapia, sí que puede utilizar estas cosas. Y hablamos en contextos dentro de la casa, pero no poner estas cosas y salir a la calle. Hay que entender la vestimenta islámica y sus normas que ya hemos explicado en otros capítulos. Pero la hermana Khadija desde Canarias da por hecho la prohibición del pelo postizo. Nos pregunta acerca de las trenzas muy digamos, delgaditas que se ponen algunas mujeres. Que si es un adorno, si no es pelo en sí, ¿no? Porque el profeta... No, es el pelo natural de la persona. Que ponérselo en esa forma, ¿no? Las trenzas. Sí, es el pelo natural de la misma persona. Estamos hablando de un peinado, ¿no? Puede ser un pelo liso, pueden ser trenzas, puede ser el que ella vea oportuno, siempre y cuando recalcando el contexto, ¿no? No estamos hablando de las mujeres musulmanas, por supuesto, y hablando del contexto privado en el cual la mujer musulmana pueda descubrir, digamos, sus encantos, su belleza en presencia de mujeres o en presencia de hombres familiares directos, etcétera, en un contexto de fiesta familiar o la vida cotidiana, ¿no? Pero en la calle estamos hablando de un código de vestimenta ya asumido por todos y archiconocido, que es el que tienen que seguir tanto las mujeres como los hombres musulmanes. Si no es pelo postizo, no es una incorporación, no hay ningún problema. Si también es un adorno
no hecho de pelo, o sea, un hilo o no deja de ser pues como unas gomas que utilizan las mujeres o unas capilares artificiales. Artificial, que no sea pelo humano, en este caso tampoco tiene la misma consideración jurídica que las extensiones de pelo natural, humano sobre todo, pues para engañar o dar una apariencia que no es la real, ¿no? Pero si es por cuestiones médicas, por necesidad médica, por supuesto ahí se contempla. Barakallahu fik. Les recuerdo a nuestros queridos telespectadores el número de teléfono por si tienen alguna duda relacionada con el Islam y la jurisprudencia islámica, es el 911 7302 51, tal y como lo ven en pantalla. Vamos a pasar a una pregunta también de la hermana Hasna. Dice: Salam alaikum hermanos, tengo 3 preguntas en este caso que haceros. La pregunta: me han dicho que cuando alguien se siente triste o algo deprimido, puede pedir a un imán que le recite unas suras del Corán en una botella de agua y luego la persona afectada se la tiene que beber durante varios días. ¿Qué hay de cierto en esto? Esto depende del estatuto que tiene el hadith Thabit ibn Qais, narrado por el imam Daud. Hay unos sabios que lo toman como bueno, auténtico, sí. Otros lo toman como daif, débil. Sin embargo, la práctica de nuestros salaf, hablando de los salaf, de nuestros antepasados piadosos, sí, nos consta que sí que han utilizado estos métodos de recitar el Corán sobre un recipiente de agua. 2 cosas, pues beberlo e incluso bañarse. Sí. Y esto nos consta por ya, digamos, por amplia... Tenemos datos que nos constan. En este caso, pues está permitido siempre y cuando matizar unas cuantas cosas. Sí. Últimamente se ha expandido este fenómeno de ruqya y hay gente con tarjeta y hay que pedir ahora un negocio. Sí. Ruqya es algo que nos consta por sí, varios ahadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y la mejor persona para hacer ruqya es tú misma. Sí. Vamos a venir a este punto porque la segunda pregunta es exactamente acerca de este tema, ¿no? Dice, la segunda pregunta es: ¿en qué consiste la ruqya? ¿Se la puede hacer uno mismo? ¿Y de qué manera? Es decir, existe la ruqya, lo acabas de decir, pero ¿cómo se lleva a cabo? Lo ha hecho el mismísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenía unos cuantos dua y cuando Allah subhanahu reveló el Mu'awwidhatayn, el capítulo 113 y 114, el Falaq y Nas, ya para él eran suficientes. En esto a nivel, digamos, fundamental, la raíz de esto ya no nos consta. Pues debe ser con Corán o con ahadith auténticos del mensaje del profeta Muhammad. La mejor persona es tú misma, porque nadie va a sufrir el dolor que otras personas. Sin embargo, está permitido ir a gente devota, gente de buena confianza. También, pues no hay nada que nos prohíbe pedirles que recitan el Corán y que sea en un texto legible, nada de talismanes y amuletos y estas cosas. Estas más o menos las condiciones que han puesto nuestros sabios. Bueno, Hassan, ¿algo que añadir en este? Suscribo las palabras del hermano Tawfiq. Lo único que insisto en que el tema de la ruqya, para evitar caer, digamos, en esos negocios y caer como víctimas de farsantes, que sepamos todos que podemos llevarlo a cabo por nosotros mismos, porque el efecto está en la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y en las plegarias que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el mismo Corán, ese Corán que va a recitar ese imam es el mismo que vas a recitar tú. En su boca tiene el mismo efecto que en tu boca, porque es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y depende de nuestra intención, nuestro refugio en él. Si nos encomendamos en Allah, el que cura y el que sana es Allah, el que maneja nuestros asuntos es Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, en vez de recurrir a personas y caer como y ser víctimas de esos farsantes y que abusen de nuestra ignorancia y la ignorancia de la gente, pues podemos hacerlo nosotros. Tenemos ad'iyah, tenemos súplicas, tenemos adkar, recuerdo, tenemos aleyas coránicas, tenemos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que son, digamos, el bálsamo para nuestras dolencias y todos los tenemos a mano. El Mu'awwidhat están en el Sagrado Corán, la sura 113 y 114
nombre y la ley del trono, Ayat al-Kursi, al-Ad'iya, al-Adhkar, los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, solamente tenemos que pronunciarlos nosotros con una firme intención y una encomendación en Allah y surtirán el mismo efecto que si lo hace otra persona. O incluso mejor. Por supuesto. Barakallahu fik. La tercera pregunta de la misma hermana dice, sobre el tema de las súplicas, dua, ¿debo pensar que estoy haciendo algo malo si llevo varios meses pidiendo una cosa en concreto, lícita y halal, pero no se me concede? Es decir, esta hermana lleva meses pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala algo en concreto y esa cosa es halal, es lícita, es algo bueno, según su punto de vista, por supuesto, pero no se le concede y ella dice, ¿debo pensar que estoy haciendo algo malo para que impida que ese dua se cumpla o no? Dos cosas, ¿no? El hablar de mawani' al-ijaba, los impedimentos de la respuesta de Allah subhanahu wa ta'ala a nuestras súplicas, y luego, digamos, la tahqiq al-ijaba, que es hacer realidad esas súplicas y esos sueños y esas esperanzas que manifestamos ante Allah subhanahu wa ta'ala. Por supuesto, hay mawani' al-istijaba, hay cosas que impiden que Allah subhanahu wa ta'ala nos acepte nuestras súplicas, y viene narrado en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rubba ash'atha aghbar yamud يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب له. Una persona que en apuros levanta sus manos y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala gritando oh Allah, oh mi Señor, y Allah subhanahu wa ta'ala no le hace realidad esas súplicas porque come del haram, come de lo ilícito, viste de lo ilícito, bebe de lo ilícito y vive en lo ilícito. Entonces si nuestra vida está rodeada del haram, Allah subhanahu wa ta'ala no nos va a hacer caso a nuestros dua porque nuestra vida no está encaminada en la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Si no existen esos mawani' al-ijaba, si no existen, si alhamdulillah nos alimentamos de lo lícito, si estamos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala y pedimos, tenemos que ser conscientes de que no todo lo que vamos a pedir se va a hacer realidad, porque muchas cosas pensamos que son buenas para nosotros y Allah subhanahu wa ta'ala por su misericordia nos las aleja porque no son lo mejor para nosotros. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yad'u al-mar'u bida'watin illa a'tahu Allahu ihda thalath. Una de tres. Si en el momento de hacer dua, Allah subhanahu wa ta'ala tenemos la posibilidad de tres cosas. Una, hacernos realidad ese dua, si está bien para nosotros, si Allah lo quiere para nosotros. La segunda, Allah subhanahu wa ta'ala nos aleja, nos evita algo malo equivalente a lo que hemos pedido. Que nosotros ni siquiera nos hemos enterado. Igual íbamos a pasar por algún accidente, algún problema, alguna musiba, alguna desgracia, y Allah subhanahu wa ta'ala la ha alejado de nosotros gracias a ese dua y esa complacencia de Allah. O nos lo guarda en el día del juicio final como recompensa. Por lo tanto, el dua es todo bueno y en sí digamos, reúne toda la bondad y toda la misericordia. O tienes lo que has pedido, o Allah subhanahu wa ta'ala te protege de algo malo parecido, o Allah subhanahu wa ta'ala te lo guarda en el día del juicio final. Y dice el hadith que muchos de nosotros nos vamos a sorprender de ciertas recompensas que ni siquiera hemos hecho nosotros. Y al preguntar por ellas nos va a decir Allah subhanahu wa ta'ala que esto es gracias al dua. Esa recompensa guardada es gracias al dua, hasta que el ser humano va a desear en ese momento que Allah nunca le hubiese hecho realidad ningún dua para que tenga más recompensa porque le va a hacer falta. Por lo tanto, que no se desespere, que igual no es bueno para ella, aunque es lícito, no es lo mejor. O también la insistencia, el ilhah. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al-abd al-milhah, yuhibbu al-ilhah fi ad-dua. Allah subhanahu wa ta'ala ama la persistencia de su siervo en el momento del dua. No tiene que desesperarse. Ma lam yu'ajjil يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو يدعو بإثم. Allah subhanahu wa ta'ala hará realidad vuestras súplicas mientras no os apresuréis, porque le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dice, da'autu wa da'autu wa da'autu falam yustajab li. Como dice la hermana, he pedido y Allah no me lo ha hecho realidad. Te estás apresurando. Calma, tranquilidad y paciencia y llegará en el momento justo. Si no, ten la certeza de que Allah subhanahu wa ta'ala te depara algo mejor o te ha protegido de algo malo que ni siquiera te has enterado.
Barakallahu fik. Hermano Tawfiq, acerca de esto. Solamente una cosa más, y hay que buscar las horas indicadas, adecuadas para el momento de contestar las súplicas. Es decir, existen momentos que son Existen más momentos recomendados indicados, ¿no? donde hay gran posibilidad, según nos explicó nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el momento de hacer sujud, en el último tercio de la noche, cuando cae la lluvia, pedir a un enfermo el viernes, a alguien viajero. Todos estos están en los libros, Fortaleza del Musulmán, Riyad Salihin, Jardín de los Justos, que la hermana lo consulte y ahí, inshallah, tendrá estos momentos señalados. Barakallahu fik. Vamos a pasar algunas preguntas que nos quedan. Nos quedan creo que 5 minutos de programa. Un hermano, Yusuf, nos dice: Salam alaikum, mi nombre es José Yusuf y mi pregunta es la siguiente. Doy por hecho que es una persona que ha regresado al Islam, que ha entrado al Islam, y dice: tengo 2 hijos de 3 y 7 años, mi hija es la mayor y me gustaría saber cuál es el límite de edad aconsejable, si lo hay, en el que puedo mostrar mi aura, desnudez, si se puede decir, en el momento de salir, por ejemplo, de la ducha, etcétera, ante mi hija. Es decir, para que los niños ya no estén expuestos, digamos, a las intimidades de sus padres. Antes de pasar a esta pregunta, tenemos una pequeña llamada. Tenemos con nosotros al hermano Abdurrahman. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, Abdurrahman. Salam. Adelante. Yo en fin, quisiera hacer una pregunta, Sí. porque soy un nuevo musulmán y yo en fin, he estado casado con una mujer cristiana y he tenido hijos, Sí. hijos agnósticos e idólatras, ¿no? Sí. Entonces ahora estoy casado con una mujer musulmana Sí. y he adoptado a sus hijos. Adoptado no oficialmente, no oficial me refiero sobre Sí, papel, sí. sino de corazón. Sí. Y por Allah. Entonces, mi pregunta es la siguiente. No. Si yo desheredo a los hijos gnósticos Sí. y la pequeña fortuna que pueda tener, la paso a mis hijos musulmanes, Ajá. ¿es haram o haram? Entendido, sí. Si usted deshereda a sus hijos y pasa su dinero a los hijos musulmanes, si está permitido o no. La semana pasada hemos hablado un poco de la herencia en el Islam. Inshallah lo vamos a vincular con ese tema. Barakallahu fik, hermano Abdurrahman. Salam alaikum wa rahmatullah. Bueno, esta pregunta la dejamos la última. Antes, la pregunta del hermano José Yusuf, que nos tiene esa duda acerca de sus hijos. Tiene hijos de 3 y 7 años. El aspecto de la intimidad, ¿no? Mostrar nuestra intimidad delante de nuestros hijos es una cuestión que hay que tener en cuenta desde una temprana edad, ¿no? Porque los niños, digamos, tienen capacidad de diferenciación, pueden entender ciertas cosas en el ámbito familiar, y el Islam nos ayuda a inculcar esos valores desde una temprana edad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith: muru awladakum bis-salati fi sab', wadribuhum 'alayha fi 'ashr, wa farriqu bainahum fi al-madaji'. Enseñad a vuestros hijos rezar a los 7 años, que implica ya haberles hablado de tahara, de al-aura, de las partes pudendas, las partes íntimas, etcétera, Que vienen y ya de antes. que vienen ya de antes, y separar entre ellos en los dormitorios, entre los diferentes sexos, para que haya una intimidad y que haya, digamos, una separación, unos valores a la hora de tratar, y que no sea, digamos, un ambiente de falta de respeto o de obscenidad incluso. Y que tengan su intimidad. Y que tenga su intimidad. Y le enseña a los hijos pedir permiso a la hora de entrar en el espacio privado del matrimonio del padre y de la madre, en digamos el dormitorio, en ciertos momentos que suelen ser momentos de descanso, momentos de intimidad, momentos de que uno pueda desvestirse, etc. Está en Surat An-Nur. Está en la sura de la luz. Que es la 24. Pedir permiso incluso al entrar al dormitorio de nuestros padres en los momentos de descanso, después de rezar el Fajr, después de rezar el Dor, después de rezar el Isha,
en el momento de la siesta, en el momento de dormir, en el momento de levantarse, porque son momentos de intimidad, momentos de privacidad y de aura. Por lo tanto, desde una temprana edad, yo creo que 7 años ya. 7 años ya debe de tener en cuenta, sobre todo si estamos hablando del aura, la aura, el jafifa. Creo que él está hablando de la aura al-jafifa, es decir, no ya de las partes íntimas. Sí, a la aura al-mughallada, que son las partes íntimas, que son, digamos, los genitales o las partes sexuales de tanto el hombre como la mujer, eso, por supuesto que no. Pero si está hablando incluso de la aura al-mukhaffafa, hay que hablar de una edad temprana y desde la infancia inculcar esos valores, porque va a ayudar más tarde a que entiendan ciertos aspectos de la vida íntima del musulmán, dentro y fuera de la casa. La última pregunta, nos quedan 2 minutos máximo, que es la pregunta de Abdurrahman. Dice que tiene hijos de otro matrimonio con una señora no musulmana y dice que si es halal, si es lícito desheredar a esos hijos no musulmanes y dedicar su herencia a los hijos musulmanes. Yo creo que lo mejor sería pues designarle una parte en el testamento, Sí. no ocurrir a la herencia, en la opinión del jumhur, de la mayoría de los sabios, con condición que no pase la tercera parte, tulut. Y con esto hay una salida satisfactoria para ambos. Hermano Hassan. Sí, al ser no musulmanes no heredan de él, pero los hijos que él ha llamado adoptivos, ¿no? Que imagino que están apadrinados o viven bajo su tutela porque son hijos de son hijastros, son los hijos de su mujer, no heredan de él directamente, salvo si les asigna un testamento. Su hijo, aunque no sea musulmán, tiene derecho en el testamento. O sea, no hay ningún impedimento jurídico de que le asigne una parte del testamento, sobre todo si es una persona necesitada. El hecho de que sea creyente o no, agnóstico, idólatra, es otra cuestión. Mientras no sea un enemigo del Islam y sea un buen hijo para él, le puede asignar un testamento que no supere el tercio de la herencia, y a los hijos a los hijastros heredan en su madre. Su esposa sí tiene parte de la herencia y derecho en ella, heredan de su madre, y si él les quiere asignar una parte de la herencia como testamento, que tampoco supere el tercio azul. Pues ahí lo tiene, hermano Abdurrahman. El testamento es quizá la solución a esta situación que nos ha contado. Solo me queda daros las gracias a ambos. Muchísimas gracias, Mohamed Said, por todo. Barakallahu fik. Y hermano Tawfiq, una vez más, bienvenido con nosotros, que Allah subhanahu wa ta'ala te bendiga. Y muchísimas gracias por tus explicaciones, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido, haber participado con nosotros, y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga. Nos vemos el jueves que viene, inshallah, con consultas islámicas. Assalamu alaikum. نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا